El auto de Adrián Montenegro levantó polvo seco al cruzar el portón oxidado de la hacienda San Julián. Era abril, y el sol de la tarde caía como plomo derretido sobre el camino de tierra. No había venido aquí en 14 años, no desde el entierro de su padre. Adrián apagó el motor y observó la propiedad a través del vidrio blindado. La casa principal aún estaba en pie, pero deteriorada. Las ventanas habían perdido el brillo. Los muros tenían grietas que parecían cicatrices. Al fondo, casi escondida entre árboles secos, estaba la antigua casa del cuidador, y de ella subía una fina línea de humo. Alguien estaba allí. Adrián frunció el ceño. El abogado no había mencionado ocupantes. Tomó el portafolio de cuero del asiento contiguo, ajustó el reloj suizo en su muñeca y bajó del auto. Sus zapatos italianos se hundieron levemente en la tierra. Caminó hacia la casa más pequeña, sintiendo algo extraño en el pecho. No era miedo, era incomodidad, como si ese lugar guardara algo que debió haber resuelto hace mucho tiempo. Cuando llegó a la puerta de la casa del cuidador, golpeó 2 veces. Firme, profesional. La puerta se abrió despacio. Apareció una mujer. Debía tener unos 35 años, tal vez menos. Tenía el cabello recogido en un moño simple, manos callosas y una mirada que no desviaba. Usaba un delantal manchado de harina. Detrás de ella, 3 niños observaban con curiosidad y temor. «Buenas tardes», dijo Adrián, manteniendo el tono controlado. «Mi nombre es Adrián Montenegro. Soy el propietario legal de esta propiedad. ¿Y ustedes?» «Oui, Elena Cruz», respondió ella sin salir del umbral. No había sumisión en su voz, solo firmeza. «Vivo aquí». «Entiendo». Adrián arqueó una ceja. «Pero no consta ningún contrato de arrendamiento registrado en notaría. ¿Tiene usted algún documento?» Elena cruzó los brazos. «Su padre me dio permiso. Fue un acuerdo verbal». «¿Acuerdo verbal?» Adrián casi sonrió, pero se contuvo. «Señora Cruz, con todo respeto, un acuerdo verbal no tiene validez jurídica. Vine aquí a resolver la documentación para vender esta propiedad. Voy a necesitar que usted y su familia desocupen el inmueble en 30 días. Esperaba protestas, lágrimas, quizás. Pero Elena solo lo miró durante un largo momento, como si estuviera midiendo algo invisible en él. «Tu padre me prometió que esta tierra nos protegería», dijo ella bajo, pero claro. Adrián sintió algo apretarse en su estómago. Esa frase sonó extraña, casi como una advertencia. «Mi padre...» comenzó, pero Elena ya había cerrado la puerta. Adrián se quedó parado allí, mirando la madera gastada. Aquello no había sido una discusión, había sido una declaración. Volvió al auto, tomó el celular y llamó al abogado. «Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Elena Cruz. Está ocupando la casa del cuidador y alega tener un acuerdo verbal con mi padre». «Entendido, señor Montenegro. Pero... ¿puedo preguntar por qué está personalmente en la hacienda? Yo podría haber resuelto esto». «Yo también pensé eso», murmuró Adrián mirando por la ventana. Colgó y se quedó allí sentado, solo, con el sonido del viento golpeando los árboles. Esa noche, Adrián durmió en la casa principal. No había electricidad, así que encendió velas. La luz tenue danzaba en las paredes, creando sombras que parecían moverse solas. Revolvió algunas cajas viejas que había encontrado en un armario. Fotos, documentos, cartas. En una de ellas encontró una fotografía descolorida. Su padre, más joven, al lado de un hombre de sonrisa amplia y manos fuertes. En el reverso, escrito a mano, «Ramiro Cruz, amigo de verdad». Ramiro Cruz, el apellido de Elena. Adrián guardó la foto en el bolsillo y salió a la terraza. La noche estaba silenciosa, pero no pacífica. Encendió un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años.
y observó la casa del cuidador a lo lejos. Las luces estaban apagadas, pero sabía que Elena no estaba durmiendo. De repente un movimiento. Una sombra cruzó el terreno cerca de la cerca. Adrián se levantó, alerta. Era un hombre, bajo, encapuchado. Caminaba despacio, como si conociera el lugar. Se acercó a la ventana de la casa de Elena, miró adentro, luego retrocedió y desapareció entre los árboles. Adrián dejó el cigarrillo y bajó corriendo por la escalera de madera. Cuando llegó a la cerca, no había nadie, solo el silencio, y en el suelo una marca de bota reciente. Volvió a la casa principal, pero ahora ya no podía dormir. A la mañana siguiente, Adrián fue hasta la casa de Elena. Golpeó la puerta otra vez. Esta vez, quien abrió fue uno de los niños. Debía tener unos 10 años. Tenía ojos grandes y una expresión vigilante. ¿Está tu mamá?, preguntó Adrián, intentando sonar menos brusco. El niño negó con la cabeza. Fue a buscar agua al pozo. Entiendo. Adrián vaciló. Escucha. Anoche, ¿viste a alguien extraño por aquí? El niño desvió la mirada. Demasiado rápido. No. ¿Estás seguro? El niño se mordió el labio. Luego miró hacia atrás, como verificando que su madre no estuviera cerca. «A veces hay gente», susurró. «Pero mamá dice que no hablemos. Dice que es peligroso». Antes de que Adrián pudiera responder, Elena apareció cargando 2 cubos de agua. Vio a Adrián y se detuvo en medio del camino. Su rostro se cerró. «Mateo, entra». El niño obedeció inmediatamente. Elena dejó los cubos en el suelo y cruzó los brazos. «¿Qué quiere ahora, Montenegro? Anoche vi a un hombre caminando por aquí, cerca de tu ventana». Elena no mostró sorpresa, solo cansancio. «Lo sé. ¿Lo sabes?» Adrián dio un paso adelante. «¿Y no haces nada? ¿Qué podría hacer?» Elena lo encaró. «¿Llamar a la policía? Ya lo saben. Pero no vienen hasta aquí. Dicen que es propiedad privada, que no pueden intervenir sin orden judicial. Entonces estás sola». «Siempre lo estuve». Adrián sintió algo extraño en ese momento. No era lástima, era reconocimiento, como si, por primera vez en años, estuviera frente a alguien que no mentía, que no fingía. «¿Por qué no te vas de aquí?», preguntó, más suave. «Lleva a tus hijos y vete a la ciudad. Puedo ayudar financieramente. No necesitas pasar por esto». Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. «Usted no entiende, Montenegro. No se trata del dinero. Nunca se trató de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?». Elena tomó los cubos y comenzó a caminar de vuelta a casa. «De mantener la promesa que su padre le hizo a mi esposo antes de morir, de no dejar que esta tierra sea vendida a quien quiere borrar lo que pasó aquí». Adrián se quedó paralizado. «¿Qué pasó aquí?». Elena se detuvo. Se volteó apenas lo suficiente para que él viera el peso en sus ojos. «Pregúntele a su apellido, Montenegro. Él sabe». Y entró, cerrando la puerta. Adrián volvió a la ciudad esa tarde, pero la frase de Elena no salió de su cabeza. «Pregúntele a su apellido». 2 días después recibió una llamada. Era Ricardo Solís, un antiguo socio de negocios de su padre. La voz era amable, pero había algo calculado en ella. «Adrián, supe que estás en la Hacienda San Julián. Tengo una propuesta excelente. Quiero comprar la propiedad. Pago 50% por encima del valor de mercado, en efectivo». Adrián sostuvo el teléfono con más fuerza. «¿Por qué tanto interés? Digamos que tengo planes para la región, desarrollo turístico, pero necesito cerrar pronto. Tienes 24 horas para decidir». «¿24 horas?» Adrián frunció el ceño. «Eso no es negociación, es presión». Ricardo rió. «Es oportunidad, Adrián. No dejes que el pasado arruine el futuro».
y colgó. Adrián se quedó mirando el teléfono. Luego abrió la laptop y comenzó a investigar. Ricardo Solís, Hacienda San Julián, familia Montenegro, años 90. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, y lo que encontró fue algo que jamás habría imaginado. Adrián no durmió esa noche. La laptop brillaba en la oscuridad de la casa principal como un confesionario digital. 3 tazas de café frío descansaban sobre documentos esparcidos. Lo que había encontrado no era solo información, era una bomba de tiempo enterrada durante décadas. Un archivo PDF escaneado, periódico local, febrero de 1997. El titular casi invisible por el tiempo. Autoridades decomisan cargamento en zona rural, investigan red empresarial. La noticia ocupaba apenas un cuarto de página, pero allí estaba, negro sobre blanco, Hacienda San Julián, Grupo Montenegro. Adrián leyó y releyó cada palabra. Luego buscó más. Encontró denuncias archivadas sin explicación, testimonios que nunca llegaron a juicio, nombres borrados de registros oficiales, y siempre el mismo patrón. Alguien con poder había limpiado las huellas. Su padre. La verdad le golpeó como un puño en el estómago. Su padre no había sido el hombre íntegro que todos recordaban. Había permitido que esa tierra fuera usada para cosas que Adrián ni siquiera quería imaginar. Tráfico, contrabando, documentos falsos. Y cuando alguien intentó detenerlo, ese alguien fue silenciado. Ahora las palabras de Elena tenían un peso insoportable. Adrián cerró la laptop con fuerza. Las manos le temblaban, no de miedo, de rabia, contra su padre, contra sí mismo por haber vivido ciego durante tanto tiempo. Se levantó. Necesitaba aire. Afuera la noche era densa, sin estrellas, como si el cielo mismo se hubiera cerrado sobre él. Al amanecer, Adrián caminó hacia la casa de Elena. Esta vez no golpeó la puerta con autoridad. Apenas tocó. Suave, casi disculpándose. Elena abrió. Traía el cabello suelto, despeinado por una noche sin dormir. Miró a Adrián y supo inmediatamente que algo había cambiado. «¿Encontraste algo?», dijo. No era una pregunta. «Sí». Elena se hizo a un lado, dejándolo entrar. La casa era pequeña, humilde, pero había algo en ella que la casa principal de los Montenegro nunca tuvo: calidez. En las paredes colgaban dibujos de los niños. Sobre la mesa, una Biblia gastada junto a un cuaderno lleno de cuentas. En la ventana, una planta que se negaba a morir a pesar de la sequía. «Los niños están con una vecina», dijo Elena, señalando una silla. «¿Podemos hablar?». Adrián se sentó. Por primera vez en años, no sabía cómo empezar una conversación. «Mi padre», comenzó, pero la voz se le quebró. Elena sirvió 2 tazas de café aguado. Se sentó frente a él. «Tu padre era un hombre complicado», dijo, sin crueldad. «No era un monstruo, pero tampoco era un santo. Elena, necesito que me cuentes todo, lo que realmente pasó con Ramiro, lo que vio, lo que supo». Elena respiró hondo, como si estuviera preparándose para abrir una herida que nunca había cerrado del todo. «Ramiro era el cuidador de esta tierra, un hombre bueno, demasiado bueno para este mundo». Su voz era suave, pero firme. «Llevábamos 3 años casados cuando empezó a notar cosas extrañas. Camiones que llegaban de madrugada, hombres que hablaban en voz baja, cajas que nunca aparecían en ningún inventario oficial. ¿Y qué hizo? Lo que cualquier hombre honesto haría. Fue con tu padre. Le dijo que algo malo estaba pasando, que tenía que detenerlo». Elena hizo una pausa. Tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. «Tu padre le juró que lo arreglaría, que era un malentendido, que los socios estaban haciendo cosas sin su conocimiento». Ramiro le creyó, porque tu padre era un hombre respetado,
un hombre de palabra, o eso creíamos. Pero no lo arregló. Ah, no. Elena negó con la cabeza. Pasaron semanas, meses, y los camiones seguían llegando. Cada vez más seguido. Ramiro ya no podía dormir. Se despertaba a medianoche, asustado, diciendo que algo malo iba a pasar. Y entonces, la voz de Elena se quebró. Entonces, Ramiro decidió ir con las autoridades. No le importaba perder el trabajo. Lo único que le importaba era hacer lo correcto. Pero antes de que pudiera hacerlo, lo echaron. Sin explicación, sin indemnización. Tu padre personalmente vino a decirnos que teníamos 24 horas para irnos. Adrián cerró los ojos. Sentía náuseas. ¿Y qué hicieron? Nos fuimos. ¿Qué más podíamos hacer? Ramiro estaba destrozado, no por perder el trabajo, sino por haber confiado en alguien que no lo merecía. Nos mudamos al pueblo. Vivíamos en un cuarto alquilado. Ramiro consiguió trabajo de albañil, pero nunca volvió a ser el mismo. Elena se limpió los ojos con el dorso de la mano. Un año después murió. Un accidente en una obra, o eso dijeron. Pero yo siempre tuve dudas. Ramiro sabía demasiado, y la gente que sabe demasiado a veces tiene accidentes convenientes. Adrián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena, yo... No me pidas perdón, interrumpió ella con firmeza. Tú no eres tu padre, pero llevas su apellido, y ese apellido tiene una deuda con esta tierra y con mi familia. Entonces déjame pagarla. Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo? Exponiendo la verdad, haciendo que todo el mundo sepa lo que pasó aquí, destruyendo la reputación de los que permitieron esto. Elena negó con la cabeza. Es imposible. Tienen poder, tienen dinero, tienen contactos en todos lados. Ya no tanto, dijo Adrián con una sonrisa amarga. Ayer me destituyeron de mi propia empresa. Elena parpadeó, confundida. ¿Qué? Adrián se recostó en la silla. De repente, todo parecía absurdamente claro. Ricardo Solís movió fichas en la junta directiva. Me acusaron de abandono de funciones, de inestabilidad mental. Votaron mi salida. Ya no soy el presidente de Montenegro Corp. Ya no soy nada. Adrián. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Continuó, mirando al techo. Que por primera vez en mi vida me siento libre. Me quitaron todo lo que pensé que me definía. Y ahora puedo hacer lo que realmente importa. Elena lo observó en silencio. Había algo diferente en él, algo que no estaba ahí cuando llegó por primera vez. Estás loco, dijo finalmente. Probablemente. Adrián sonrió. Pero estoy loco con un propósito. Esa tarde, Adrián recibió otra llamada. Esta vez era su asistente personal. Señor Montenegro, los medios están llamando. Quieren declaraciones sobre su salida de la empresa. Diles que no tengo comentarios. También... Carla vaciló. También llegaron documentos legales. Ricardo Solís está demandándolo por difamación anticipada. Alega que usted está investigando su reputación sin fundamento. Adrián rió. Fue una risa seca, sin humor. Claro que lo está, porque sabe que encontré algo. Señor, si esto escala, usted podría... ¿Podría qué, Carla? Perder mi empresa, ya la perdí. Mi reputación también se fue. Mi dinero no me importa. Ya no tengo nada que perder, y eso me hace más peligroso que nunca. Hubo un largo silencio del otro lado. Entiendo, dijo Carla finalmente, y había respeto en su voz. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Sí. Envíame copias de todos los contratos que mi padre firmó entre 1995 y 2000, todos los que involucren la Hacienda San Julián. Se lo envío en 1 hora. Adrián colgó.
Miró hacia la casa de Elena. Los niños habían regresado y jugaban afuera. Mateo pateaba una pelota desinflada. Sofía dibujaba con un palo en la tierra. Tomás perseguía mariposas que no existían. Eran felices con casi nada. Y Adrián, que lo había tenido todo, nunca había sido tan infeliz, hasta ahora. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Carla le había enviado, Mateo tocó a su puerta. «¿Señor Adrián?» Adrián levantó la vista. «Dime, Mateo». El niño entró despacio. Traía algo en las manos, una caja pequeña, de madera tallada a mano. «La encontré», dijo en voz baja. «Estaba enterrada cerca del árbol grande, el que tiene las iniciales de mi papá grabadas». Adrián dejó los papeles y se acercó. Tomó la caja con cuidado. Era hermosa, simple, hecha con amor. «¿La abriste?» Mateo negó con la cabeza. «Mamá dice que uno no debe abrir cosas que no son suyas, pero creo que esto es importante, y creo que usted debe verlo». Adrián miró al niño. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos tenían la madurez de alguien que había crecido demasiado rápido. «Gracias, Mateo». El niño asintió y salió, cerrando la puerta suavemente. Adrián abrió la caja. Dentro había fotos, cartas escritas a mano, un anillo de matrimonio y al fondo, envuelto en una tela vieja, un grabador de voz. Pequeño, antiguo, pero funcional. Adrián presionó play. Al principio solo se escuchó estática, luego una voz, áspera, cansada, pero clara como el agua. La grabación continuó durante 20 minutos. Nombres, fechas, rutas, cantidades. Ramiro había documentado todo. Cada movimiento sospechoso, cada conversación escuchada, cada documento visto. Era evidencia irrefutable. Cuando terminó, Adrián se quedó inmóvil. Elena apareció en la puerta. Había escuchado todo desde el pasillo. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. «Ahora sabes», dijo con voz temblorosa, «ahora sabes por qué no puedo irme, porque si me voy, Ramiro murió por nada». Adrián se levantó, caminó hacia ella y por primera vez en su vida abrazó a alguien sin esperar nada a cambio. «No murió por nada», susurró, «y vamos a demostrarlo». Elena se dejó abrazar por un momento. Luego se separó, limpiándose los ojos. «¿Qué vamos a hacer?» Adrián miró la grabadora, luego los documentos, luego a Elena. «Vamos a hacer que esto salga a la luz, toda la verdad, sin importar a quién destruya, incluyendo el apellido Montenegro». Elena lo miró durante un largo momento. «¿Estás seguro? Esto va a cambiar tu vida para siempre». Adrián sonrió. Era una sonrisa triste pero sincera. «Mi vida ya cambió, Elena. El día que decidí quedarme aquí en lugar de huir. Ahora solo estoy terminando lo que debí empezar hace años». Afuera, el viento comenzó a soplar, y con él llegó el olor inconfundible de la tormenta. La noche cayó sobre la hacienda San Julián como una advertencia. Adrián no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro en la casa principal, con la grabación de Ramiro Cruz reproducida en su mente una y otra vez. Cada palabra, cada nombre, cada fecha, era una condena, no solo para Ricardo Solís, para su propia familia, para su apellido. Elena estaba sentada en el borde de la mesa con los brazos cruzados, mirando por la ventana. Sus hijos dormían en el cuarto contiguo, o al menos fingían dormir. «Tengo contactos en la prensa», dijo Adrián finalmente. «Podemos filtrar la grabación, hacer que esto se vuelva público». Elena negó con la cabeza. «No confío en la prensa. Tienen formas de enterrar historias, de comprar silencios». «Entonces, ¿qué sugieres?» Elena lo miró. «Nada, porque no hay nada que hacer. Gente como Ricardo Solís siempre gana». Adrián se detuvo. La miró fijamente. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?
Tú has perdido tanto que ya no crees que puedas ganar. Yo acabo de perder todo, y por primera vez en mi vida siento que puedo hacer algo que importe. Elena lo observó en silencio. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Está bien, hagámoslo, pero a mi manera. Al día siguiente, Elena hizo algo que Adrián no esperaba. Se fue al pueblo, sola. Adrián se quedó en la hacienda con los niños, ansioso, sin saber qué estaba pasando. Mateo jugaba con un balón desinflado en el patio. Su hermana menor, Sofía, dibujaba con tizas en el suelo. Y el más pequeño, Tomás, apenas de 5 años, observaba todo con ojos grandes y silenciosos. ¿Tu mamá siempre es así de valiente?, preguntó Adrián, sentándose junto a Mateo. El niño dejó de jugar. Mamá dice que la valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto aunque tengas miedo. Adrián sonrió. Era una lección que él nunca había aprendido. Horas más tarde, Elena regresó. No venía sola. Traía con ella a 3 mujeres del pueblo. Una de ellas cargaba una cámara vieja. Otra traía una libreta llena de apuntes. ¿Qué es esto?, preguntó Adrián. Periodismo comunitario, respondió Elena con una firmeza que él no había visto antes. Si la prensa grande no nos escucha, entonces nosotros mismos contaremos la historia. Las mujeres se presentaron. Una era maestra, otra enfermera. La tercera, dueña de una tienda de abarrotes. Ninguna era periodista profesional, pero todas tenían algo en común. Habían sido silenciadas alguna vez, y ya no estaban dispuestas a hacerlo. Durante 2 días grabaron, entrevistaron a Elena, escucharon la grabación de Ramiro, documentaron las amenazas, tomaron fotos de las marcas en el suelo, de los documentos viejos, de todo lo que pudiera servir como evidencia. Adrián les dio acceso a todo, los archivos que había encontrado, los nombres, las fechas. Y entonces Elena hizo algo que nadie esperaba. Se paró frente a la cámara y habló. Mi nombre es Elena Cruz, y durante años me han dicho que me calle, que olvide, que siga adelante. Pero hoy voy a romper ese silencio, porque esta tierra tiene memoria, y yo también. Habló de Ramiro, de la promesa rota, de los hombres que llegaban de noche, de las amenazas, de todo. Y al final dijo algo que dejó a todos en silencio. Esta no es una historia de venganza, es una historia de resistencia. Y nosotros no nos vamos a ir, porque esta tierra nos protege, y nosotros la protegemos a ella. Cuando terminó, las mujeres del pueblo aplaudieron. Adrián sintió algo extraño en el pecho. Era orgullo, no por él, por ella. Esa noche subieron el video a internet, lo compartieron en todas las redes sociales, lo enviaron a grupos comunitarios, a organizaciones de derechos humanos, a medios alternativos. En menos de 24 horas, el video tenía 50.000 reproducciones. Al tercer día, 200.000. La prensa local ya no pudo ignorarlo. Llegaron reporteros, cámaras, preguntas. Elena les habló a todos, sin miedo, sin titubeos. Adrián se quedó en segundo plano observando. Ya no era el protagonista de su propia historia, y extrañamente estaba bien con eso. Pero Ricardo Solís no se quedó quieto. Una noche llegaron 6 hombres, con palos, con latas de gasolina. Adrián estaba en la casa principal cuando vio las luces. Salió corriendo hacia la casa de Elena. Ella ya estaba afuera con sus hijos detrás de ella. «¡Vete!», gritó Adrián. «¡Llévate a los niños!». Pero Elena no se movió. «Esta es mi casa». Los hombres se acercaron. Uno de ellos, el mismo que había amenazado antes, sonrió. «Última oportunidad, Elena. Vete, o quemamos todo». Elena lo miró directamente a los ojos. «Entonces quema». El hombre vaciló. Algo en la voz de Elena, en su postura, lo desconcertó. Pero no se detuvo.
Lanzaron el fuego. Las llamas comenzaron a devorar el costado de la casa del cuidador. Elena gritó, tratando de apagar el fuego con baldes de agua. Adrián corrió a ayudarla. Los niños lloraban, pero entonces pasó algo inesperado. Las luces de varios autos iluminaron el terreno. Eran vecinos del pueblo, decenas de ellos. Llegaron con mantas, con agua, con extintores improvisados. Apagaron el fuego y rodearon a Elena y a sus hijos. Los hombres de Solís retrocedieron. No podían hacer nada contra una multitud. Se fueron. Pero antes, uno de ellos volteó hacia Adrián. «Esto no ha terminado, Montenegro». Adrián ni siquiera respondió. Solo se quedó allí, junto a Elena, viendo cómo la comunidad salvaba lo que quedaba de esa casa. Lo que nadie sabía era que Mateo, el niño de 10 años, había grabado todo. Con el viejo celular que su madre le había dado para emergencias, había filmado a los hombres, sus rostros, sus placas, todo. A la mañana siguiente, Elena entregó la grabación a las autoridades, pero no solo a ellas, también la subió a Internet. Esta vez, el video se volvió viral. 1 millón de reproducciones en 2 días. Los rostros de los agresores fueron identificados. 3 de ellos tenían órdenes de aprehensión previas. 2 trabajaban directamente para empresas vinculadas a Ricardo Solís. La presión pública fue inmensa. Las autoridades no tuvieron más opción que actuar. Ricardo Solís fue citado a declarar. Sus propiedades fueron investigadas. Y poco a poco, la red de complicidades comenzó a desmoronarse. 2 semanas después, Elena lideró una movilización vecinal. Más de 200 personas marcharon hasta la alcaldía. Exigieron que la Hacienda San Julián fuera declarada zona de interés colectivo y memoria histórica. La propuesta fue aprobada. Esa tierra ya no se vendería, ya no sería olvidada. Y Elena, la viuda que había resistido en silencio durante años, se convirtió en la voz de los que no tenían voz. En la escena final, Elena plantó un árbol donde el fuego había arrasado la tierra. Era un pequeño roble, frágil pero vivo. A su lado, Sofía dibujaba con tizas de colores en la pared que había resistido al incendio. Una familia unida, de la mano, bajo un sol anaranjado. Mateo sostenía la manguera regando el árbol recién plantado. Tomás reía, salpicando agua. Adrián observaba desde lejos. No intervenía. Ya no necesitaba controlar nada. Elena se volteó hacia él. Le hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse. Adrián dudó. Luego, despacio, caminó hacia ellos. Se arrodilló junto al árbol. Tocó la tierra con las manos. Y por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena. Adrián miró el árbol, luego la casa, luego a los niños. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero creo que por primera vez eso está bien». Elena sonrió. «Bienvenido a casa, Montenegro». Adrián no respondió. Solo se quedó allí, mirando cómo la tierra que había intentado vender, que había intentado olvidar, ahora lo sostenía. Y comprendió que no necesitaba poseer nada para finalmente pertenecer a algo. Esta historia nos recuerda que la valentía no siempre llega con poder o recursos. A veces llega cuando ya no nos queda nada que perder, excepto nuestra dignidad. Si esta narrativa te tocó el corazón, compártela, porque hay muchas Elenas en el mundo, y todas merecen ser escuchadas. Suscríbete, activa la campanita y déjanos en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena y en el de Adrián? Nos vemos en la próxima historia.